Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una nueva clase de semiótica y análisis del discurso. En el día de hoy vamos a continuar con la segunda unidad de la materia en relación a los medios, los lenguajes y los dispositivos, teniendo en cuenta la cuestión desde el punto de vista pragmático. Nosotros la semana pasada estuvimos introduciéndonos en la cuestión de la pragmática. Es por ese motivo de que antes de continuar con lo que vamos a ver, lo referente a la clase correspondiente a esta semana, vamos a hacer un pequeño repaso. Es por eso que te invito a que frenes este video, vayas al aula virtual, a la clase correspondiente de esta semana, y escribas en el foro que te aparece para realizar esta actividad, que escribas aquellas cuestiones que te recuerden a la pragmática, es decir, que escribas qué te acordás de ese concepto, qué teorías en relación a la pragmática hay, qué autores hablan de ella, todo, anótalo en eh, ese foro. Si ya lo hiciste, te invito ahora a repensar un poco esto. Si dentro de esas respuestas vos tuviste en cuenta la cuestión, por ejemplo, del contexto y consideraste al sujeto como alguien activo, está muy bien. De hecho, la clase de hoy vamos a apuntar a ese lado precisamente a través de dos textos. Uno es Lector in Fábula de Umberto Eco, que apunta a la cuestión de estos textos cooperativos, la importancia, digamos, del texto y del lector. Y por el otro lado, un texto de Van Dyck relacionado a lo que tiene que ver con la retórica. En el caso del texto de Umberto Eco, él va a trabajar con lo que tiene que ver con los textos de narraciones escritas, pero nosotros también lo vamos a trabajar desde ese lugar, pero también lo vamos a tener en cuenta con otros tipos de texto, como vimos anteriormente, que los textos no solamente refieren a lo escrito, sino que también refieren a textos verbales, refieren a lo no verbal, a las imágenes, las pinturas. Habíamos dicho que todas estas cuestiones tienen que ver con textos. Bueno, vamos a apuntar a esa cuestión también y a tenerla en cuenta. El autor refiere a otras cuestiones, además de esto que yo les estoy mencionando, pero nosotros nos vamos a centrar en este video en esto. Así que, como siempre les digo, tengan en cuenta que estas presentaciones son simplemente un complemento para ayudarlos en la lectura y en la comprensión, pero no reemplazan la bibliografía, así que ténganlo en cuenta porque hay cosas que no se mencionan acá, que sí están en el texto y que también son importantes que sepan que están. Eco va a partir de esta hipótesis que estamos viendo en pantalla y a partir de eso va a proponer dos cuestiones relacionadas con esto. Eco lo que lleva acá es, en su máxima expresión, lo que expone es que un texto lingüístico no puede ser considerado en su literalidad. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a verlo con este ejemplo que vemos en pantalla con esta frase. Siempre nos quedará París. Sí, es una frase que es muy probable que muchos de ustedes la hayan escuchado alguna vez, ¿sí? Entonces, pensándola desde esta idea del enunciado, bueno, cuando el lector lea esa frase, se va a tener que tener en cuenta, bueno, o intentar entender quién dijo esa frase, por qué la dijo, en qué contexto, y a partir de eso va a llegar una hipótesis. Si, por ejemplo, el que dijo esa frase se refería desde un punto de vista sarcástico, si estaba siendo honesto con lo que estaba diciendo, y así con, digamos, con los ejemplos que se nos vayan ocurriendo o las hipótesis que se vayan generando en base a esto. Y todo esto va a conformar lo que se conoce como la cuestión enciclopédica del lector que refiere Eco. Estos dos lectores van a cooperar con ese texto y lo que ocurre es que el sentido enciclopédico que justamente refiere Eco es que no todos van a tener el mismo conocimiento o el mismo bagaje de dónde viene esa frase, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de esta frase que estamos viendo, en el cual siempre nos quedará París. Muchos de ustedes la pudieron haber relacionado con la película Casablanca, en la cual refiere precisamente a esto. Quizás otros no la conozcan. Y quizás haya otras personas que no hayan pensado en Casablanca, pero sí hayan pensado en un libro de Ray Bradbury, que se llama de la misma manera, Siempre nos quedará París, que es un conjunto de poemas de este autor. A diferencia del principio o del primer momento en el cual nosotros empezamos con esta materia, hablábamos de que el sujeto tenía un rol más bien pasivo. En este caso, como podemos ir viendo y que ya fuimos desarrollando en varias clases,
el sujeto toma un rol completamente activo. Por otro lado, los discursos hay que marcarlos en el contexto en el cual se dan. Y también hay que tener en cuenta que no hay una única forma de interpretar estos textos, estos discursos, sino que refieren justamente a que siempre un discurso va a provenir de discursos anteriores, como referimos anteriormente, ¿no? Y eso tiene también que ver con el bagaje que tenga cada uno y el conocimiento que tenga cada uno, este conocimiento enciclopédico que veníamos diciendo y que Eco refiere en su texto. Y esto mismo lo podemos relacionar con el texto, el segundo texto que tienen para la clase de esta semana, que es de Van Dyck, y está relacionado a la retórica. Pero antes de seguir desarrollando un poquito más a qué refiere estos escritos, vamos a pensar un poco a qué refiere la palabra retórica. Y en este sentido, o sea, que nosotros tengamos la intención de persuadir a alguien en particular o a un tejido social, a una sociedad, siempre hay que tener en cuenta, como les comentaba antes, este contexto. Entonces, lo que tiene que ver con la retórica está íntimamente relacionado con esta idea de el persuadir, y ya sea querer persuadir a un sujeto concreto o a una sociedad, también implica siempre relacionarlo con esta cuestión de un discurso que es político y se busca justamente convencer a alguien, perdón, de algo determinado. Primeramente hay una dimensión, quizás la primera que surge en relación a la retórica, que es más estructural y que tiene cinco claves, cinco cuestiones a tener en cuenta que son las que estamos viendo en pantalla en este momento. Y lo importante de estas cuestiones que estamos viendo es que siempre en lo relacionado a esta retórica estructural, siempre, siempre es importante tener en cuenta que refiere a un discurso que es político. Entonces, siempre en nuestros planteos retóricos, en ese discurso que nosotros vamos a dar, tenemos que pensar muchísimo quiénes son nuestros destinatarios y quiénes no lo son. Para eso, voy a tomar dos términos que también refiere Eliseo Verón, que son los prodestinatarios y los contradestinatarios. Los prodestinatarios son aquellos que son afines a una idea. Por ejemplo, pensemos que estamos hablando en relación al tema de las ganancias, ¿no? Un tema quizás bastante común y recurrente que hemos escuchado en estas semanas. Entonces, aquellos que se vean beneficiados de esta cuestión y de que no se toque el impuesto a las ganancias y que se lo reduzca o que se lo quite, es alguien que claramente va a estar a favor de ese discurso que yo dé. Es decir, que en este caso son los que se conocen como los prodestinatarios. Por otro lado, los contradestinatarios, como bien lo dice la palabra, van a estar en contra de lo que yo opino. Es decir, eh, en el sentido de que no van a estar de acuerdo con lo que yo proponga. Vamos a pensarlo con otro ejemplo. Si referimos, por ejemplo, a un pueblo, ¿no? Imaginemos que yo necesito convencer, persuadir, para utilizar mejor la palabra, a un pequeño pueblo para que una industria o una empresa minera o una empresa, una industria determinada vaya a ese pueblo y esa industria se sabe que contamina, yo tengo que intentar persuadir a esa gente, ¿no? Pero, por ejemplo, los movimientos que tienen que ver con lo ambiental van a estar en contra de eso, digamos, ¿no? Por más que yo intente, van a estar en contra de esa cuestión. Entonces, esos son nuestros contradestinatarios. Aquí quizás está un poco el desafío, es bueno, ¿qué se hace con estos contradestinatarios? ¿Cómo yo los puedo llegar a incluir en ese discurso, ¿no? Porque es muy sencillo hablar o hablarle a alguien que, digamos, está a favor mío o, digamos, está de acuerdo con lo que yo sugiero, pero muy diferente es intentar convencer a alguien que sabemos que es todo lo contrario a ella. Y hay muchos discursos políticos y muchos políticos que recurren a este recurso eh, en sus dichos. Quizás una de las más conocidas del último tiempo es Cristina Kirchner. Ella utilizaba muchísimo esta idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir, muchos estarán en contra nuestro por esto, por esto, por esto, algunos quizás no estarán de acuerdo por esto, esto y esto, pero sin embargo nosotros queremos tal y tal cosa, ¿no? Entonces, fíjense cómo incluye en ese discurso a aquellos que vendrían a ser este, sus contrarios o vendrían a ser aquellos que a los cuales no, digamos, no tienen en cuenta o no les interesan o no adhieren, mejor dicho, a su postura. Entonces, justamente lo que intenta hacer con esto es incluir a esos contradestinatarios en su postura para de cierta forma minimizarlos, ¿no? Por supuesto, esto no quiere decir que
digamos, esta cuestión de que si yo los menciono en ese discurso, no quiere decir necesariamente que los voy a convencer y hacerlos cambiar de opinión y los voy a lograr persuadir, ¿no? Pero bueno, es incluirlos dentro de esto. Pero lo que tienen estos discursos es que lo que nos ayuda es a reforzar a nuestros prodestinatarios y sobre todo apuntar a aquellos a los cuales todavía no tienen una postura muy formada al respecto. Eso es lo más valioso y a lo que en realidad siempre se apunta al pensar estos discursos que buscan convencer a los que no tienen todavía una opinión formada sobre algo. A ver, pensémoslo en tiempos actuales. Estamos muy cercanos ya a las elecciones presidenciales, ya tuvimos las pasos en agosto, estamos a 15 días de las elecciones a presidente en Argentina. Eh, Están en el medio los debates presidenciales, que es muy interesante para poder analizar estas cuestiones de los discursos. Y siempre los políticos, los candidatos, van a apuntar a defender a las personas, digamos, que saben que los van a votar, pero también apuntan a ese sector de la población que no los votó, ¿no? Que quizás votó en blanco o que votó a otros partidos menores, ¿no? Entonces, en sus discursos van a intentar convencer y agarrar esa parte del electorado. Entonces, el manejo de esta retórica de este punto de vista estructural, justamente lo que nos ayuda es a poder, en cierto sentido, el poder construir y ayudar para poder convencer a otros y persuadir de una determinada postura. También la retórica era algo que se utilizaba, digamos, no es un término actual, sino que tiene muchísimos, muchísimos años. Uno de los que hablaba de la retórica es Aristóteles, y él incluía otra cuestión que no mencioné hasta el momento, que está relacionada con este tema de que a través de la retórica la persona también tiene que convencer con su actitud, no solamente con lo que dice, sino la forma de expresarse, sus movimientos, lo corporal, todas esas cuestiones también ayudan a ese convencimiento. Y el modo justamente para lograr este convencimiento, apuntando a esta cuestión que dice Aristóteles, que tiene que ver con la actitud y con los modos, en el caso de los medios masivos, ya pensándolo desde nuestros lugares o próximos lugares laborales, tanto en los medios como en las cuestiones, por ejemplo, de, no sé, publicidades y demás, una de las herramientas fundamentales para esto que dice Aristóteles es lo que tiene que ver con la emoción, apelar a la emotividad para poder convencer al otro. Si somos un poquito como el gato con botas, ¿no? En este momento, ¿no? Un poco de tratar de convencer desde estas cuestiones de lo emotivo. Plantear todas estas cuestiones que apelan a lo emocional, a pensar esto o plantear esta idea de qué haría usted ante tal cosa, ¿no? Para justamente lograr este convencimiento. Y lo que tiene es que los retóricos lingüísticos ya son más fenomenológicos, es decir que apuntan a esta cuestión multidisciplinar, por decirlo de alguna manera, y no tanto a lo lingüístico. Van Dyck en su texto habla de los discursos, del poder y la ideología, y el capítulo concreto que tienen ustedes en relación a la retórica crítica está escrito por dos autoras, que son las que estamos viendo aquí. Estas autoras van a plantear tres grandes preguntas que a su vez se van a dividir para poder responderlas en cuatro herramientas en relación a esto. Bueno, la primera cuestión que aparece, ¿no? Esta pregunta, el texto la va a explicar a través de un ejemplo relacionado con el escándalo de Watergate en Estados Unidos y del presidente Nixon, que es, digamos, el que estuvo, digamos, implicado en esa cuestión. La audiencia, el público, lo que esperaba era una especie de autocrítica por parte del presidente, ¿no? Que, digamos, había sido, digamos, despedido, por decirlo de alguna manera, de su poder frente a esa cuestión. Y sin embargo, ante esa expectativa, el presidente, digamos, fue todo lo contrario a lo que se esperaba. Nixon no se refirió a los ciudadanos de ese momento, sino que se refirió a, a los ciudadanos del futuro, y en el cual no hizo una autocrítica y en el cual tampoco, digamos, él dijo eh, digamos, que lo obligaron a renunciar, ¿no? No hizo ese mea culpa de eso ocurrido. Y esta cuestión también tiene que ver mucho con el tema de la credibilidad, ¿no? A veces puede ocurrir que eh, el discurso esté bien construido, tenga una buena retórica, pero si la persona no cuenta con la credibilidad, por más que ese discurso esté bien hecho, las personas no lo van a creer, no van a lograr ser convencidas, no van a poder ser persuadidas porque justamente perdieron esa credibilidad. Ocurre muchísimo con políticos, ocurre también muchísimo, por ejemplo, acá con economistas, ¿no? Nos dicen en este tiempo, por ejemplo, actual, en el cual estamos con este tema de la inflación, ¿no?
Si un economista nos dice que va a bajar la inflación y a los pocos días o a los meses el dólar aumenta, entonces, digamos, esa credibilidad se va a perder. Y así, por ejemplo, con también instituciones gubernamentales que planteen o manifiesten o den datos que después se termina viendo que son lo contrario, bueno, esas entidades, perdón, también pierden su credibilidad en ese sentido, ¿no? Por más que estén bien construidos sus discursos. La segunda cuestión, para poder responderla, se recurre a esta idea de como mostrar una especie de personaje de mí mismo, ¿no? Digamos, de la persona que va a dar ese discurso. En el caso de el texto que ustedes tienen de Van Dyck, lo utiliza a través de un ejemplo del presidente Lincoln, en el cual ante una guerra, él se presenta o habla, eh, le habla al pueblo, pero también se incluye dentro de eso como una víctima, ¿no? Por ejemplo, llevándolo desde el punto de vista de nuestro país, en la dictadura militar también, ¿no? Se hablaba de esta cuestión de que el Estado procedía de esa manera, ¿no? De atacar a otros y de todas las atrocidades que sabemos que ocurrieron en ese momento, eh, y en el cual se lo justificaba diciendo que en realidad era como una especie de guerra contra los subversivos, ¿no? Entonces se utilizaba esa cuestión para justificar lo que se hacía, ¿no? Otra cosa en relación a los contextos es utilizar términos como para en cierta forma, quizás, por decirlo de alguna manera, justificar, ¿no? Aquello que se hizo, ¿no? Entonces se habla de esta idea de la pesada herencia, ¿no? Y bueno, y tantos otros ejemplos que ocurren en nuestro país. Algo que me olvidé de aclarar es que el texto que ustedes van a leer tiene muchísimos ejemplos, las dos autoras van a mencionar muchísimos ejemplos norteamericanos, así que bueno, son los que un poco les estoy mencionando, también hay muchos otros, pero bueno, también por eso les incluyo algunos para que lo tengan en cuenta en la relación con nuestra historia y con nuestro país. Y también hay que tener en cuenta, dentro de los discursos, esta cuestión de los silencios, ¿no? Estamos acostumbrados quizás a pensar que si no se dice nada es que no se tiene nada para decir, y sin embargo, es todo lo contrario. Los silencios también hablan, los silencios también nos dicen cosas. El callar, ¿no? Es como este dicho, quien calla otorga, por decirlo de alguna manera. Los silencios también nos están dando información. Entonces, que ciertas cosas se decían en un discurso determinado, no mencionar, también nos están dando una pista, nos están dejando algo y nos están diciendo algo. Bueno, y por otro lado tenemos este tema de la argumentación, ¿no? De un texto que es digno de ser analizado. Esta primera cuestión tiene que ver mucho con esta cronología, ¿no? Siempre se habla de que es una especie de recorte que se hace, ¿no? Por eso es esta idea de la temporalidad que se menciona acá, que estamos viendo en pantalla. Bueno, esto tiene que ver con que hay una interacción, perdón, entre el texto, entre el orador y el auditorio, es decir, las personas quienes están escuchando ese discurso. Y la tercera cuestión que estamos viendo es justamente lo que tiene que ver con la retórica, digamos. La retórica es quizás el elemento más significativo y el cual no puede faltar cuando hablamos de retórica, ¿sí? Dentro de esa argumentación, la retórica es, perdón, dentro de esa argumentación, eh, lo que tiene que ver con la metáfora es muy importante. Y la base en la cual se utiliza esta idea de las metáforas es poder unir y explicar algo que no se conoce a través de algo conocido. Entonces, a través de eso se da esta metáfora. Una de estas cuestiones es lo que tiene que ver con estos paralelismos o analogías para justamente poder lograr que el otro pueda comprender lo que yo quiero decir. Recuerden que dijimos al principio que los discursos lo que tienen es que a veces, por más que yo intente tener, digamos, una intencionalidad con eso que estoy diciendo, no quiere decir que el sujeto, la otra persona, lo reciba de la misma manera y comprenda lo que yo quiero decir. Entonces, justamente el tema de las metáforas apunta a esto de ayudarnos a que justamente eso que estamos diciendo sea mucho más claro y no se transgiverse y se piense otra cosa. Por otro lado, están las metáforas arquetípicas dentro de esta cuestión de utilizarlas para lograr una argumentación, que tienen que ver, por ejemplo, con esta idea de vida-muerte o de claridad-oscuridad, por ejemplo, ¿no? Y así variadas cuestiones que se le puedan ocurrir a ustedes también en relación a esta cuestión arquetípica. Y este último es el que tiene que ver con la iconicidad, y para entenderlo un poquito mejor y comprender lo que estamos viendo en pantalla, se los voy a explicar a través de un ejemplo. Pensemos, ¿no?
en alguien que tardó muchísimo en irse de un cumpleaños, ¿no? O de una fiesta. Entonces, desde esta cuestión, desde la iconicidad, para poder darle ese sentido a esas palabras y entender que tardó muchísimo esa persona en irse, se puede decir, eh, él o ella eh, vi cómo se iba y se alejaba, y se iba más, y se iba más, y se alejaba, ¿no? Entonces, fíjense en esta frase en la cual, ¿no? Yo eh, la hago muy larga para decir simplemente que se fue, ¿no? Es justamente para reforzar esta cuestión de que tardó muchísimo en irse y tardó muchísimo en dejar ese lugar. Bueno, estamos llegando ya al final de esta clase y con todas estas cuestiones que estuvimos viendo, con estos recursos, con estas metodologías distintas a lo que quizás veníamos viendo antes a través de estos retóricos críticos, nos permiten poder analizar esos discursos desde otra perspectiva. Y también poder abordar estos discursos desde la vida cotidiana, también desde lo político y también desde los medios, ¿no? Para ir pensando estas cuestiones en los lugares en los cuales nosotros nos desenvolvemos como futuros profesionales de comunicación audiovisual o que quizás muchos de ustedes ya lo están realizando en estos momentos. Así que bueno, seguimos construyendo, lo seguimos pensando, continuamos este camino en las actividades propuestas para esta semana y en las que les van a seguir en las próximas. Así que bueno, que tengan muy buena semana y nos encontramos en la próxima clase.